Bienvenidos nuevamente. Bueno, vamos a comenzar a continuar con los barquitos imperiales contra Venezuela. Ya la entrega número 2 de este análisis. Eh, Estaba viendo ahorita unas imágenes que están en esos escritos. Pueden buscarlos, como dije, en mi blog, en Red Social Bolivariana Villayala número 6, Red Social Bolivariana 6.blogspot.com. Allí están unas imágenes mías de algunos escudos de armas de las familias y de ciertas zonas, ¿no? Ahorita estaba viendo el escudo de armas de Caracas, que es una de las razones por las que se quitó. Yo creo que fue porque alguien vio esto mío, que ya tiene un par de años atrás, y se quitó el león de Caracas y se colocó la India en la entrada de Caracas. Casualmente el escudo del león de Caracas es de la familia de los López y en el Zulia hay otro igual, similar de otra familia de estas oligarquías. Entonces, eso es otro tema que más adelante posiblemente lo toque. Creo que lo tengo un escrito en alguno de los tantos escritos que tengo. Entonces vamos a hablar esta vez de las boletas hasta la planta insolente. Las boletas que tuvo Libertador hasta la planta insolente. Entonces el 24 de julio de 1823, a casi 30 años del alzamiento de José Leonardo Chirino en la serranía de Coro, se libra en el lago de Maracaibo. Justamente estaba hablando del escudo, de los escudos de Maracaibo y de una familia de las que dominaban en esa época ya. Eh, la batalla que verdaderamente selló la independencia de Venezuela. Luego de esta batalla naval, en la que se enfrentaron las escuadras de Padilla y Laborde, tuvo que capitular Morales y marcharse. En homenaje a esta importante batalla se celebra el 24 de julio el Día de la Armada Venezolana, justamente. El gobierno del Perú le otorga entonces el busto del Libertador a Páez el 1 de septiembre de 1826, y 3 días después sale Bolívar hacia Venezuela, vía Bogotá. El resto del año sigue la diatriba. Cristóbal Mendoza, que fue presidente de Venezuela, que yo le estaba diciendo, fue el primer presidente de Venezuela, don Mendoza. Como ven, es el tal ascendiente real de Leopoldo López. Este se casa con una hermana del Libertador, y de allí es donde viene todo esto de que Leopoldo López tiene que ser el presidente, o alguno de los Mendoza o de los Zuluaga, que son están todos emparentados. Eh, Mendoza respalda a Páez, como siempre. Ahí comienzan las traiciones, y por eso es que después él ve cómo se lavan la cara y el nombre, ¿no? Y asume la intendencia el general Páez, y posteriormente termina siendo el dictador Páez. Allí se inicia entonces una rebelión popular que enseguida se comenzó a llamar la Cociata. Algunos dicen que era por una obra de teatro que con ese nombre, que se estaba presentando en Valencia, ese nombre. Otros piensan que se trataba de un juego de palabras, que traducida eh, significa la cosa ata, es decir, la injusticia nos une. El resto de los que piensan de, en cuestiones irrelevantes como el nombre, son los que tratan de desviar la mirada, ¿no? Entonces, el resto de las municipalidades de Caracas también, incluyendo del país, incluyendo la misma Caracas, siguieron el ejemplo de Valencia, y hubo una posición casi unánime en pedir a Páez que retomara el mando. Solo Bermúdez en Maturín no le da el apoyo a Páez, y Urdaneta en Maracaibo le sugiere que se mantenga Páez dentro de los cánones de la debida obediencia a Bolívar. Bolívar le envía entonces una carta a Páez, fechada el 8 de agosto, en la que le expresa: a mis ojos la ruina
de Colombia está consumada desde el día en que usted fue llamado por el Congreso. El presidente general de la Gran Colombia, que era Simón Bolívar, sale de Bogotá para Venezuela, donde ha estallado la rebelión separatista acaudillada por los generales Páez y Mariño, con la rebelión esta llamada La Cosiata, también conocida como la Revolución de los Morrocoyes, que fue un movimiento político que estalló desde Valencia, pues como decía, y llevado a cabo por el general Páez el 30 de abril de 1826, con la finalidad de separar a Venezuela de la Gran Colombia. Pero el inicio fue sencillo. Robert Sutherland, cónsul británico en Maracaibo, le dice al canciller George Canning en Venezuela, o más bien el partido que ha estado aconsejando y empujando a Páez, buscan entonces mucho más que la federación, la separación del gobierno central del Estado, y la convención de Ocuña, que fue una asamblea constituyente que se desarrolló en la ciudad colombiana de Ocuña entre el 9 y el 10 de abril de 1828, tras la salida del Libertador de Bogotá, y allí se declara ya la disolución de la Gran Colombia cuando Bolívar asume la dictadura de la Gran Colombia. Entonces Páez y Sublet acusaron al Libertador de quererse coronar rey y declararon la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Los neogranadinos se reúnen y declararon a su vez la separación de su país de Venezuela y eligieron a su sucesor Santander. Todo esto ya era una componenda que venía originada por Santander. Lo que pasa es que, como todo, tiro la piedra y escondo la mano. Entonces, como decía lo de la golpe de Estado, el que hace el trabajo sucio y después viene el otro y da el golpe de Estado, que es el que realmente mueve los hilos de las cosas. El Santander fue en este caso el que movía los hilos y hizo ver como que si Páez hubiese sido el malo, que en cierta forma lo fue porque, bueno, desobedeció al Libertador y dio pie a que Santander ganara la disolución de la Gran Colombia, que era lo que él quería. Él quería ser el virrey. Pues. Entonces, así el Libertador en mayo de 1830 salió de Bogotá hacia su último destino. El 21 de noviembre, ya pasado todo esto, de 1861, en plena guerra federal y tras ser asesinado Ezequiel Zamora y firmado el Tratado de Coche entre los conservadores y los federales, se conoce una carta titulada Exposición de muchos habitantes de Venezuela dirigen al gobierno de Simón, al gobierno de la reina de Gran Bretaña, emitida desde Caracas. Dicho documento fue firmado por Juan José Mendoza y Nicómedes Zuluaga, entre otros, para contrarrestar las hordas zamoranas, todos ellos herederos y patriarcas de grandes negocios y privilegios que venían desde la compañía guipuzcoana hasta el latifundio de la época, ¿no? Todos eran acaudalados, eran señorones, eran allegados al gobierno, militares y manejadores de la cosa pública, del dinero. Además de solicitar la intervención de la Gran Bretaña en la guerra, lo cual no podría menos que producir los mejores resultados según ellos. En esta carta, los acaudalados señores cuestionan la postura de su propio gobierno conservador en no ceder ante una creciente opinión de los pensadores de esa época, de la cual consistía en entregar a Gran Bretaña la Guayana entera, entendiéndose todo el territorio del sur del Orinoco, es decir, toda nuestra actual zona en reclamación y los actuales estados Bolívar, del Tamacuro y Amazonas. Todo esto se lo iban a regalar a Inglaterra. También reseñaron los refinados oligarcas en la mencionada carta. En esta opinión es mayor cada día por la multitud en el populacho, y los demagogos se oponen a este traspaso de territorio, donde se señala casi al final que Gran Bretaña, por propia iniciativa, debía invertir por cuenta propia y tomar la Guyana como pago. En
ellos dicen que es un deber de la Gran Bretaña defenderlo, ¿no? Así como dicen que de Estados Unidos también. Esto se puede leer en un escrito que se llama Tiempo de Zamora de Brito Figueroa, escrito en 2009. Entonces, el 17 de junio de 1863, Falcón es designado presidente provisional de la República por la Asamblea Constituyente de la Victoria. Ya para 1867 viene la Revolución Azul y la Revolución Reconquistadora, o los azules. Mediante esta rebelión, diversos grupos políticos y regionales derrocaron al presidente Manuel Bruzual, sucesor interino del mariscal Falcón, de Juan Crisóstomo Falcón, quien había renunciado tras presiones populares. Esta revolución empezó a armarse tras la renuncia pública del ministro de Guerra y Marina, Manuel Ezequiel Bruzual, el cual renuncia poco después al enfrentarse a Falcón para rescatar la memoria del general Zamora. ¿Es extraño que fuera el ministro de Marina el que hiciera eso? No. En 1868 fue presidente de Venezuela de forma provisional y tras 15 días de discutir un tratado de paz, el cual se firma efectivamente el 11 de mayo en Antímano, muy parecido al pacto de Punto Fijo, se mantiene después en el poder. Entre 1901 y 1903 se inicia contra Cipriano Castro un alzamiento llamado la Revolución Libertadora, que no era más que caudillos, banqueros y oligarcas queriendo retomar el gobierno, entre ellos los banqueros Matos, Mendoza y Zuluaga, aliados a empresas transnacionales como la New York y Bermuda Company, la Orinoco Steamship Company y otras empresas ahí, son nombres gringos. No es extraña coincidencia que a finales de 1902 e inicio de 1903 se produce un bloqueo naval, similar al que nos están tratando de imponer actualmente. Si contamos cada 30 años, vemos que si son 7 periodos, 30 por 7 por 3, 21, serían 210 años, más digamos que un par de años de periodo de transición cada 30 años. Desde 1903 hasta la fecha se cumpliría el ciclo de los 30 años, casi el 100%, porque incluso el bloqueo naval, están hablando de él desde el 2010, desde que Chávez habló de la enfermedad, de su enfermedad, y ese bloqueo naval, bueno, lo han estado promocionando y ya está tanto el cántaro del agua que se revienta, y lo hacen popular de una cosa 1000 veces, la gente se acostumbra, y entonces cuando lo hace ya la gente no se sorprende por lo que está haciendo ni se molesta porque ya se acostumbraron a la idea. Eso hace el cine y hace la mediática y las redes del imperialismo. Entonces, por eso es que Maduro dictador, y resulta que es totalmente falso, pero de una mentira 1000 veces y se convierte en realidad. Eso es muy hitleriano, muy nazi, y los gringos lo aplican bastante. Entonces, este bloqueo naval se inicia cuando el general Cipriano Castro, junto a los generales Juan Vicente Gómez y Santiago Briceño, toman el poder con la Revolución Liberal Restauradora desde 1899. Saquen cuenta, 1899, 30 años, y les va a dar completico con 2019. A poco más de la petición de invasión hecha por la oligarquía, por la entrega del territorio del Esequibo venezolano, que fue lo que los ingleses al final tomaron el Esequibo, lo invadieron y lo colonizaron. Este incidente naval portuario tuvo su fin con la intervención o mediación de Estados Unidos, que favoreció a las potencias europeas, obligándonos a pagar las deudas ilegales, una preinstalación del actual TIAR, que acaba de aprobar la Asamblea Nacional hace un par de años nuevamente, y con lo que nos están atacando.
Como ven, hasta el momento ya hemos llevado 3 bloqueos navales consecutivos en menos de 100 años. ¿Ok? Y de allí van a ver cómo se van a comenzar a repetir estos cuando viene el Caldas. Fíjense, el bloqueo naval fue en 1902, 1903. De 1902 a 1987 son 85 años. 85 años antes de 1902 serían 1820 y algo, y da completico con la 1826 más o menos, da completico a cuando Bolívar detiene las goletas, completico da la fecha, a cuando desde que Bolívar detiene las goletas, entre que Bolívar detiene las goletas norteamericanas al bloqueo naval de Cipriano Castro, hecho a Venezuela cuando Cipriano Castro, y de allí, de Cipriano Castro al Caldas, son exactamente casi exactamente la misma cantidad de años. Y desde el Caldas hasta hoy son casi exactamente los 30 años también. Entonces, bueno, vamos a hablar más adelantico de la parte 3 de los barquitos imperiales, que ya es la época actual, desde de 1900 hasta el momento, de estos últimos 100 años, que vendrían a ser como de 4 periodos de 30 años. Espero haber sido bastante específico, donde incluso introduje algún par de puntos que más adelante voy a ampliar, como era la parte de la Revolución Libertadora, la Revolución Restauradora y todo esto, y incluso la Cosiata, que van dentro del mismo marco de lo que es el sistema de dominación, de cómo han hecho las divisiones, cómo han hecho los bloqueos, los ataques contra nuestro país para llevarnos a una crisis política, social, económica, alimentaria, que produzca un estallido que derroque al que estaba gobernando y vuelva a la oligarquía y vuelva al imperio a tomar el poder. Lo que debemos evitar casualmente esta vez. Debemos resistir hasta el final. Si no, estamos destinados a dejar que nuestros hijos sigan siendo explotados, esclavizados, saqueados, robados, y nunca salgan adelante y nunca sean felices, nunca vivan como debe ser. Debemos avanzar hasta el final. Bueno, seguimos hablando entonces.